Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar otra vez hoy en el sexto encuentro del ciclo de divulgación organizado por el Departamento de Geología, por el INGEOSUR y el SEGAMA. El día de hoy vamos a tener a la licenciada Victoria Zanello. Ella es doctorando, es becaria de la SIC del SEGAMA, de este instituto, y además es auxiliar docente en Geología General, ¿sí? Buenas tardes, Vicky, gracias por estar Hola, ahí. Mónica. Hoy Victoria nos va a compartir sobre la contaminación con hidrocarburos y va a tratar de ahondar sobre esta pregunta, ¿no? Si sirve la atenuación natural. Así que bueno, Vicky, te dejamos para que comiences. A ver. Bueno, muchas gracias, Anita. Hoy vamos a hablar sobre la contaminación con hidrocarburos y si sirve la atenuación natural. Esta problemática, la temática de la charla está encuadrada dentro de lo que es mi tema de tesis, que es la atenuación natural monitoreada en la contaminación de acuíferos someros por hidrocarburos provenientes de los sistemas de almacenamiento subterráneo. En cuanto a lo que es la atenuación natural monitoreada, es lo que vamos a estar charlando hoy, y los sistemas de almacenamiento subterráneo son el conjunto de cañerías y tanques donde se almacena el combustible en las estaciones de servicio. Uno de los objetivos de mi tesis, y que bueno, es de lo que vamos a charlar hoy, es evaluar la eficacia de la atenuación natural monitoreada como método de remediación in situ de los sitios contaminados con hidrocarburos. ¿Para qué voy a hacer esto? Ahí está. Ay, no me veo. Bueno. ¿Cuándo vamos a hablar de que se considera que se genera una contaminación? Cuando se alteran las condiciones naturales de un sistema a partir de la introducción de materias o formas de energía que impliquen un perjuicio de la calidad de ese sistema en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. Hay varias formas de contaminar el subsuelo y el agua subterránea, sobre todo en las zonas urbanas. Alguna de las que yo enumeré acá puede ser por pozos ciegos, por acumulaciones de residuos, por pérdidas desde cañerías o por filtraciones desde los SAS. Estos SAS son los sistemas de almacenamiento subterráneo que les comenté recién de las estaciones de servicio. Esta es una problemática, esta forma de contaminación es una problemática que se da en todo el mundo. Yo acá les adjunté un modelo conceptual que hice para explicar un poquito cómo es esta generación y esta acumulación de hidrocarburos y cómo se va a generar. Para empezar, esta parte, este es el nivel de la superficie, todo lo que está por debajo y hasta el nivel freático es lo que denominamos zona no saturada. Y acá tenemos una franja que es la franja capilar por encima del nivel freático y por debajo es todo lo que es la zona saturada. Esto simularía ser un tanque o un caño desde donde se generan estas pérdidas. Y para entender un poquito, estas pérdidas se generan y son de poca cantidad, ¿sí? Y se van acumulando, y con el paso de los años o del tiempo va habiendo cada vez una mayor cantidad de combustible en esta zona. Cuando esta cantidad es lo suficientemente importante como para que se genere un movimiento, va a empezar a transportarse hacia abajo por acción de la gravedad y de las fuerzas capilares. En todo este proceso, el combustible va a quedar una parte retenido en lo que son los poros del suelo, y otra parte se va a volatilizar. La parte que continúa migrando va a migrar hasta encontrarse con el agua. En el caso acá de Bahía Blanca, nosotros tenemos el acuífero freático, que bueno, depende del lugar donde nos encontremos, tiene hasta distintas profundidades, pero si se encuentra con este nivel de agua, va a generar una fase por encima o una pluma que se la denomina fase libre, y que en el contacto combustible-agua va a generarse una disolución. Es importante que tengamos en cuenta que el combustible es menos denso que el agua, y
es una fase, se dice, no humectante, o sea, no se mezcla, por lo tanto va a flotar por acá encima, y hay una parte que sí se va a disolver y va a generar otra pluma en la parte saturada. La movilidad y el transporte del combustible está regido por diferentes parámetros. Por un lado tenemos que tener en cuenta las propiedades del combustible, como pueden ser densidad, viscosidad, solubilidad, presión de vapor. Por otro lado, se va a transportar diferente según las características del suelo en el que se propague, teniendo en cuenta ya sea la fuerza o presión capilar, la distribución del tamaño de poros, el contenido inicial de humedad, y finalmente según las funciones que dependen de la saturación, ¿sí? Va a estar regido por la saturación residual y la permeabilidad relativa. Bueno, para hablar un poquito de eso, volví a poner el mismo diagrama, y este sería como un zoom de lo que pasa en esta zona. Nosotros tenemos, la zona no saturada está compuesta por sedimentos, y los poros tienen mayormente aire y en menor medida agua. Ya en la franja capilar hay una mayor cantidad de agua, y en la zona saturada esto está totalmente ocupada por agua, los poros, y tiene movilidad. ¿Qué pasa cuando agregamos combustible? O sea, agregamos otra fase a este sistema. ¿Cómo se van a disponer? Bueno, en lo que es la zona no saturada, en general, al haber menos cantidad de agua, el hidrocarburo va a tener más espacio y va a estar como una fase más móvil. ¿Sí? O sea, si llega a la cantidad suficiente, se va a poder movilizar. En cambio, ya cuando llega a la franja capilar, la competencia, la franja capilar estaría en esta zona, la competencia con el agua ya es mayor, y comienza lo que sería la disolución de las partes más solubles del combustible. Y finalmente, en lo que es la zona saturada, al combustible lo podemos encontrar de manera retenida en los poros o disuelta, como bien dije antes. Para hablar un poquito, yo a veces digo combustible, a veces digo hidrocarburos. En general los combustibles, lo que es nafta y diésel, son una mezcla de hidrocarburos de diferente peso molecular, que están compuestos principalmente por alcanos, cicloalcanos y compuestos aromáticos, con pequeñas cantidades de lo que es nitrógeno, oxígeno y azufre. Cuando hablamos de combustibles, en general lo que hacemos cuando los muestreamos es buscar hidrocarburos típicos que sean más fáciles de reconocer. Nosotros en general analizamos BTEX porque son compuestos monoaromáticos, solubles. Entonces, como tenemos la posibilidad de muestrear agua, son los más fácilmente reconocibles, y que, o sea, hablar de BTEX involucra al benceno, al tolueno, al etilbenceno y al sileno. Estos compuestos se encuentran en todos los combustibles y forman gran parte de lo que es la fracción soluble. Para tener una idea, el porcentaje de BTEX que hay en una nafta de segundo grado o en una nafta super es aproximadamente entre un 20, un 25 hasta un 30%. ¿Sí? Tenemos benceno, vamos a encontrar siempre menos del 1,2%, porque este compuesto es cancerígeno, así que está legislado el máximo que pueden tener las naftas. Etilbencenos hay entre un 1 y un 5%, y lo que es tolueno y sileno tenemos entre un 5 y un 10% de cada uno. Aproximadamente hay entre un 7 y un 8 en lo que es naftas. Cuando hablamos de contaminación con hidrocarburos, hay muchas técnicas para remediar los sitios. Yo acá les voy a nombrar las más comunes, que las agrupamos en estos 3 ítems, para que después podamos comparar y ver por qué sí o por qué no la atenuación natural. Dentro de las técnicas in situ, nos estamos refiriendo a técnicas donde no hay una remoción del material ni un transporte. Se trata al material contaminado en el lugar. Cuando hablamos de técnicas on situ, ahí sí hay una remoción del material contaminado, pero no lo transportamos, sino que lo tratamos inmediatamente al lado.
Y cuando son técnicas ex situ, ahí sí, bueno, hay una remoción del material contaminado y un transporte. Ya involucra el transporte a un sitio de deposición donde se va a tratar. Dentro de las técnicas in situ, bueno, dentro de las más comunes está la extracción de vapores, inyección de aire, lavado, tratamiento microbiológico y la atenuación natural monitoreada, que es lo que vamos a estar hablando. Dentro de las on situ está aireación y tratamiento microbiológico, y de las ex situ, land farming, lavado, aireación y tratamiento microbiológico. Bueno, como bien les dije, vamos a hablar de lo que es la atenuación natural. Yo acá le puse algunos de los puntos más importantes de la definición que dio el Consejo Nacional de Investigaciones de Estados Unidos, que está resumida esta definición en el trabajo de Ridman y McDonald. La atenuación natural se basa en procesos naturales no mejorados para proteger a los receptores humanos y ambientales de exposiciones inaceptables a contaminantes. Como bien dice la definición, son procesos naturales no mejorados, por lo tanto no hay una intervención del hombre. Los procesos naturales ocurren en los sitios, por más que nosotros no lo busquemos, ¿sí? Van a ocurrir igual, particularmente lo que es la biodegradación, la inmovilización y la dilución. Y lo que hacen, bueno, la inmovilización es inmoviliza el contaminante, y la biodegradación transforma esos contaminantes en formas menos dañinas. Esta técnica, la atenuación natural, es un medio de remediación que es adecuado, pero solamente cuando podemos comprobar que los procesos naturales son lo suficientemente grandes como para evitar la exposición, una exposición dañina a estos contaminantes. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante que, si bien la atenuación natural funciona y funciona para muchos sitios, pero eso no significa que sea siempre suficiente para alcanzar los niveles de limpieza necesarios como para que esa contaminación no genere un riesgo. Los beneficios de utilizar este tipo de remediación son varios. Bueno, yo acá puse algunos. Si pensamos primero en lo que es costos de limpieza, bueno, al no haber intervención de las personas, no haber maquinarias involucradas, hay una reducción importante. Amigable con el entorno, a veces también lo es, porque si consideramos, por ejemplo, yo estudio la contaminación acá en una ciudad. Si tenemos una contaminación en una ciudad y tenemos que, no sé, realizar la descontaminación de un suelo que tiene hormigón por encima, hay que romper, hay que traer maquinaria, todo eso conlleva una contaminación visual y sonora, que si estamos en zonas urbanas también es bastante complicado. Y si la contaminación es en el suelo, bueno, se destruye la estructura original del mismo. Este método de remediación se denomina atenuación natural monitoreada. Por lo tanto, se debe planear un monitoreo a largo plazo. Es importante que se cumpla lo de a largo plazo, porque generalmente las fuentes, cuando hay un sistema contaminado, puede liberar contaminante durante mucho tiempo. Los procesos que permiten que la atenuación natural funcione, sobre todo en contaminación por hidrocarburo hablando, yo acá, bueno, ya les comenté un poquito, les nombro zona de absorción, dispersión, dilución, volatilización y los procesos biológicos. La idea es comprobar que estos procesos se cumplen para poder utilizarla como un método de remediación activa. Para evaluar la absorción hay dos formas, experimentalmente o teóricamente. Experimentalmente es a partir de muestras de suelo. En laboratorio se le hace isotermas de absorción para cada compuesto. En este caso nosotros estudiamos BTEX, o sea sería benceno, tolueno, tilbenceno y sileno, y se calcula un KD. Este KD es un coeficiente de partición suelo-agua. ¿Qué quiere decir? Nos va a dar una relación de cuánto contaminante queda en el suelo y cuánto contaminante pasa al agua.
Bueno, esto yo no trabajé en isotermas de absorción, pero sí calculamos los KD teóricamente a partir del coeficiente carbono orgánico por la fracción de carbono orgánico. Este es un coeficiente de partición que está tabulado, ¿sí? Hay tablas con los valores para cada compuesto, y la fracción de carbono orgánico la obtenemos a partir de análisis de muestras de suelo en laboratorio, donde mandamos a analizar el carbono orgánico total. Entonces nos da un KD teórico. Bueno, tiene una parte igual de ensayo, que sería esta parte. Y después, la parte de lo que es la volatilización, responde a la ley de Henry, ¿sí? Que la calibramos según la constante universal de gases y la temperatura. Y la dispersividad, yo mucho no trabajé en esto, pero bueno, en sí el concepto es el movimiento del fluido a través del medio poroso. Hay fórmulas que responden y que se utilizan para saber cuánto tarda un contaminante de moverse de un lugar a otro, ¿sí? Y finalmente están los procesos biológicos. En esta parte sí estuve trabajando un poquito. En una primera instancia, lo que quisimos hacer era ver si había bacterias degradadoras de hidrocarburos en lo que es en los pozos que estuvimos relevando del acuífero freático de la ciudad. Y en una primera instancia se realizó ese muestreo para ver, y sí, como había, se realizó un segundo muestreo para cuantificarlas y saber en qué proporción estaban. Los muestreos se hacen a partir de estos tarritos, que son tarros estériles, se usan uno por pozo, y lo que hacemos es sembrar las muestras, o sea, las muestras del acuífero, en estos tubos de ensayo, en una solución salina que se prepara con condiciones similares a la del acuífero que estamos estudiando, y se pone entonces esa solución salina, la muestra nuestra del acuífero, y petróleo crudo como única fuente de alimento. Esto se incuba por 45 días a 25 grados centígrados, y bueno, después, esta se denomina técnica de número más probable, se basa en distintas diluciones, y a partir de tubos positivos y negativos se puede llegar al número de bacterias que hay por mililitro de muestra. Bueno, esto es, como les dije en una primera instancia, era reconocer si había. Después, como se reconoció que había, se siguieron los estudios ya un poco más específicos para ver cuánto había. Bueno, y hay lugares que tienen una cantidad importante. ¿Cómo lo sabemos? A partir de la turbidez en los tubos. Yo acá les puse unas fotos donde podemos ver un tubo control y un tubo que tiene presencia de bacterias. Lo notamos por la turbidez. Bueno, y aparte estas bacterias tienen una propiedad que surfactan, son surfactantes, entonces ponen a su disposición el hidrocarburo en pequeñas gotitas y se puede ver bastante claro. Después hay otras que tienen otras propiedades, por ejemplo esta tiene colores, acá hay una membrana, pero bueno, la idea de todo esto era ver si realmente estábamos en condiciones de hablar de procesos biológicos y de qué magnitud eran. ¿Cómo obtenemos nosotros los datos? Bueno, lo que es muestras biológicas, ya les mostré los tarritos, y lo que es muestras para análisis de hidrocarburo, lo obtenemos, lo tomamos en estos viales marrones. Lo que hacemos siempre, hay pozos de monitoreo en las estaciones, en las veredas de las estaciones o en veredas aledañas. Medimos siempre la profundidad del nivel freático con esta sonda sumergible, y después sacamos muestra de agua a partir del Baylor. Yo todos estos muestreos los hago con Guillermo, que es personal de la Municipalidad de Bahía Blanca. Para hablar un poquito de la parte legal, los niveles guía de calidad, ya sea de agua, de suelo y de aire, están enmarcados dentro de lo que es la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos, en el anexo 2 del decreto 831,
Y como ustedes pueden ver, hay niveles guías de calidad, ya sea de agua o de suelo, para distintas circunstancias, pero si tenemos en cuenta que el acuífero de Bahía Blanca es un acuífero con características salinas e hipersalinas que no se puede utilizar para consumo, podemos observar que no hay ninguna tabla que tenga niveles guías para agua que no se utiliza para consumo, ¿sí? O sin tratamiento. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, niveles guía de calidad de agua para irrigación o riego, que podría ser, pero no hay niveles para hidrocarburos, no dice nada acerca de los hidrocarburos. Lo mismo pasa con el agua para recreación, solo habla de hidrocarburos totales. Y lo que sí está regulado son los niveles guía de calidad del suelo para BETEX, ¿sí? Benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, para suelo ya sea de uso agrícola, residencial o industrial. Esto sí está regulado. Entonces, al encontrarnos con esta problemática, se propone como una forma de tener algunos niveles guías para la toma de decisiones, la metodología Rebeca. La metodología Rebeca quiere decir acciones correctivas basadas en el riesgo. Es una metodología de Estados Unidos desarrollada por la ASTM, que nos permitiría, en el caso nuestro, de acá de la ciudad, donde tenemos un acuífero que, como bien les dije, no es apto para consumo humano, pero es sabido que en varios sectores de la localidad lo explotan para riego o para recreación. Por lo tanto, es importante definir los límites de exposición real que hay. Entonces, bueno, vamos a aplicar este programa Rebeca, se puede aplicar, y lo que te permite es tomar decisiones, o ya les digo, tener niveles guía para un sitio específico. Nosotros podemos caracterizar el sitio y además caracterizar los contaminantes que queremos evaluar. En la Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2015 se publicó en el Boletín Oficial una resolución donde se aprobó el uso de este programa para la Ciudad de Buenos Aires, porque tenían un problema bastante similar al que le comento que sucede acá, donde ellos no usan el agua para consumo, entonces tenían como un vacío de saber hasta dónde era necesario remediar. La metodología, esta Rebeca, se utiliza para la protección de la salud humana y el medio ambiente, pero la idea es proporcionar soluciones rentables para resolver los riesgos. A veces es muy caro descontaminar un sitio, entonces es importante saber qué sitios representan un riesgo real para la sociedad, para que esos recursos, que generalmente son limitados, se puedan dirigir a lugares con mayor peligrosidad. Como bien les dije antes, es una evaluación objetiva del sitio. Ahora les voy a mostrar cómo se ingresan los datos, pero se necesita tener conocimientos reales del lugar y información sobre los compuestos químicos y su toxicidad. Está basado en normas ASTM y concuerdan con las pautas definidas por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Como ejemplo, les voy a mostrar una situación que realicé yo para un trabajo donde lo primero que tenemos que definir para entrar al programa son las rutas de exposición. ¿Qué quiere decir con rutas de exposición? Tenemos que definir tres partes. Por un lado, la fuente de contaminante, ¿sí? ¿Dónde está esa contaminación? ¿Cuáles son los medios por los que se puede transportar? ¿Y quiénes son los receptores? ¿Reales o posibles? El programa te permite también establecer eso, riesgos reales y riesgos posibles, para tener un escenario también a futuro. Como fuente de contaminantes, consideramos, los sitios de las estaciones de servicio con pérdidas de hidrocarburo,
como medio de transporte está la volatilización y el transporte por agua subterránea, y los receptores considere dos escenarios, uno real y uno hipotético. En el escenario real considere una casa lindera que estaría a 10 metros de la zona donde se genera esta contaminación, donde la forma de recepción de esta contaminación por las personas sería a partir de una inhalación de vapores en un ambiente interior. En cambio, en lo que es el escenario 2, sería una ruta hipotética donde consideré un escenario peor, donde habría un pozo de agua que lo usarían para una pileta, por ejemplo. Lo consideré a unos 50 metros de la zona afectada y, bueno, consideré el contacto por inmersión o ingesta de agua, porque, bueno, bueno, acá les puse, acá está el trabajo y acá les puse, bueno, lo de la fuente de contaminación. El programa te pide que pongas compuestos de interés. Yo acá consideré BTEX, porque bueno, es de lo que nosotros tenemos resultados, análisis. Y lo modelé con valores pertenecientes a muestras de agua subterránea y a muestras de suelo del 2013, que no son valores propios, sino del grupo de trabajo. Esta es una interfaz del programa, donde está un poquito lo que les comentaba, que para que el programa nos dé valores de límites de limpieza, necesitamos que la ruta sea una ruta completa. Entonces necesitamos un foco de contaminación, que en este caso puede ser el subsuelo o el agua subterránea, un medio de transporte, que puede ser volatilización o el agua subterránea misma, y receptores. En los dos casos consideré receptores residenciales, ¿sí? Inhalación de vapor o partículas por una acumulación en un ambiente interior, porque este sería el peor escenario. Está bien que puede haber acumulación, o sea, podés inhalar vapor en el ambiente exterior, pero bueno, es más conservador los resultados si consideramos simplemente el ambiente interior. Y bueno, en el de aguas subterráneas, considera el peor caso, que es la ingesta de agua potable. El programa te da los resultados de varias formas, yo acá se los puse en una tabla, donde, bueno, estos son los valores obtenidos en muestras de suelo. Lo que nosotros ingresamos son distintos sondeos que se realizaron muestreos a 1 metro y a 2 metros, y estos serían los valores de los BTEX. Como ustedes pueden ver, en general en suelo dan por debajo del límite de detección, pero de todas formas es importante ver que estos son los límites de limpieza que propone el programa para el sitio que está a 10 metros y para el sitio que está a 50 metros. Como pueden observar, los valores del sitio a 50 metros son mucho más conservadores que los de 10, por una cuestión de que, si bien este es un caso hipotético, en este caso está considerada la ingesta de agua, por eso son valores menores. Los que se piden para, estos son los límites de limpieza, tendrían que estar por debajo de estos valores. Y lo que es muestras de agua, acá sí ya los pozos tienen valores mayores que el límite de detección, pero sin embargo, como pueden observar, están por debajo de los límites de limpieza. Hay un solo valor que está cercano al límite que se propone, que es el de benceno en este pozo, que bueno, como pueden ver también están, estos valores de 50 metros son más conservadores que los de 10, por la misma razón que antes, porque el agua acá se utilizaría para consumo, y este valor está muy cercano, si bien no lo supera, está cercano. El programa, como no lo supera, no dice nada al respecto, pero bueno, o sea, nosotros podríamos ver si este es un caso hipotético. Si fuera un caso real, bueno, volver a muestrear, ver realmente qué pasa con este valor, y en el caso de que se mantenga, ver si se propone una remediación o si dejamos funcionar la atenuación natural,
programar un monitoreo tal que nos aseguró que este valor va a descender con el tiempo. Bueno, finalmente me parece importante recalcar que, como bien dije antes, la atenuación natural funciona en muchos sitios, pero eso no significa que siempre sea suficiente para alcanzar los niveles de limpieza necesarios para no generar un riesgo. Por lo tanto, es muy importante el tema de ver si estos parámetros de atenuación natural, alguno funciona y en qué medida funciona, si va a ser suficiente para cada lugar. Y en el caso de que no tengamos límites de limpieza sugeridos por alguna legislación, está bueno tener en cuenta que existe un programa que está basado en las legislaciones de otros países, pero bueno, se puede utilizar para obtener límites de limpieza guías que están calculados en base a las condiciones de cada sitio en particular y a riesgos reales o a riesgos potenciales, ¿sí? Porque a veces el sitio por ahí lo estamos analizando para lo que pasa hoy, pero de acá a 5 años puede cambiar su uso y puede generar un riesgo. Entonces está bueno también tener en cuenta que podemos simular escenarios a futuro. Y finalmente, que es una metodología que está basada en normas de calidad y que es una buena opción cuando hay estos vacíos legales, digamos, respecto hasta dónde es importante remediar. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado o interesado. Perfecto. Sigo con la lectura, Vicky, de algunas consultas. Bueno. Juan y Falco, que primero te dice que excelente la presentación, y pregunta, ¿cuál es la situación en Bahía Blanca con respecto a la contaminación del acuífero? Si tenés algún dato para aportarle. ¿En general? O, bueno, sí, me parece que es pregunta abierta, sí. Yo, de lo que es el acuífero en general, no tengo los resultados. Monitoreamos los pozos que están cerca de las estaciones y únicamente hacemos BTEX. Así que en general hay algunos porcentajes de BTEX, pero no son muy altos en las muestras que pude obtener hasta el momento. Bien. Yo, bueno. Me voy a meter ahí para contestarle a Juani y a todos también. No, porque realmente, o sea, hoy en día, después del cambio de los sistemas, se mejoró mucho la condición de calidad del subsuelo, pero no fue así antes del año 97, porque nosotros hicimos un censo en el año 95 y justamente determinamos que el 95% de las estaciones en Bahía Blanca habían manifestado pérdidas, en algunos casos muy importantes, que habían inundado sótanos, puesto en peligro distintos construcciones y dispositivos aledaños. Así que en ese momento realmente fue importante. Hoy eso se ha disminuido a un porcentaje muy bajo. Bien, gracias ahí por el aporte, Claudio. Nos pregunta también Carlos Gómez si pudieron identificar algunas de las bacterias degradadoras. No, a ver, yo soy geóloga de formación, estoy trabajando con una bióloga, pero la parte de identificación de bacterias es requeriría de un estudio más detallado que no lo puedo hacer yo personalmente, pero la idea sería seguir con eso, pero no sé, más adelante quizás. Ahora solamente las identificamos, sabemos y las cuantificamos. Hicimos algunos estudios para ver la especie, si son gram positiva, gram negativa, pero ya darle un nombre es muy específico y no estoy capacitada para hacerlo. Bueno, bien. Pablo Rosa Vilardo pregunta, primero te pondera la exposición, y quería consultar aproximadamente cuántas estaciones de servicios con SAS hay en Bahía Blanca. No sé si solo puedes contestar o si tenés una idea. Había contado en un momento las que había, no sé si vos, Claudio, sabés, yo no me acuerdo. Que yo pueda monitorear.
¿De qué? Porque estaba leyendo justo un mensaje y no lo no escuché. ¿Y vos sabés No, cuántas pregunta, estaciones con SAS? Pablo Rosa Vilardo pregunta cuántas estaciones de servicios con SAS hay en Bahía Blanca. Si tienen una Todas, idea. Todos todas. tienen SAS, todas con Sí, sí. TAC. Claro. Sí, sí. Bien. Después acá Hugo Ricia, que me parece que tiene abierto el micro, y si querés, Hugo, hablar, conversar, es bienvenido, ¿sí? Sí, la consulta es la que reitero respecto a el uso del programa que ustedes que emplearon, el de Rebeca, si es Sí. libre o no, pero me interesa conocer dónde se puede obtener. Bien, Bien. no es libre. Después si querés me podés mandar un mail y te mando la página. Ahí puse el mail mío. Listo, si querés yo cuando termine la charla te puedo enviar la página, no me acuerdo de Perfecto, memoria, donde está todo especificado, están los valores del programa, todo, y podés descargarlo con manual y todo. perfecto, gracias. No, por favor. Bien. Después tenemos acá un aporte que te hace Franco Francisco de la Universidad Nacional de Córdoba, creo que es, ¿sí? Que bueno, te lo vamos a dejar porque es, digamos, una consideración, y las felicitaciones por exposición, ¿sí? Y no sé si alguien más, sí, acá Javier Mazú, consulta si la autoridad provincial, la OPDS, aceptó el criterio basado en el riesgo. ¿Eso puede ser? Sí, entiendo la pregunta. No sé responderlo. Buenas tardes. Ahí está Guillermo, que va a responder, que él está en el tema. Gracias, claro. ¿Qué tal? Dale, ¿Cómo Guille. les va? Llegué un poquito tarde, te felicito, Vicky, por lo que estás Gracias. estudiando. Gracias. En cuanto a la pregunta, es una normativa de la OPDS que salió hace poco tiempo, en el 2014. Todavía no tiene... Cuando la OPDS hace una normativa, después cada municipio en algunos aspectos tiene que ir aplicando y adheriendo a esa normativa. En el 2014 la OPDS resolvió que sus criterios para la remediación debían ser a base de estudios basados en el riesgo a la salud humana, dígase Rebeca. En el municipio de Bahía Blanca todavía nosotros no tenemos, hablo como agente municipal, no tenemos la adherencia a lo que sería los estudios Rebeca, porque no somos ámbito de aplicación de los pasivos que hay en el acuífero. Pero si me preguntan por criterio personal y haber estudiado el tema en profundidad y conocer las estaciones de servicio en profundidad, creo que es el método más acertado de remediación que se puede hacer en cualquier lugar. Así que está normado por la Secretaría de Energía de la Nación, normado por el OPDS, y en Bahía lo único que tenemos que nos ayuda a poder pedir un estudio en Rebeca es la ordenanza 10.887, que es la que nos faculta como municipio a poder pedir informes cuando encontramos que un tanque SASH, que para que se den una idea, Bahía Blanca tiene 37 estaciones de servicio operativas en este momento, y tiene 48 o sea, tiene 12 más que han caducado, pero que todavía siguen teniendo los tanques. Es decir, que es un volumen de hidrocarburos muy grande el que se maneja en Bahía, ni hablar con el volumen que tenemos también en los tanques de almacenamiento aéreo de hidrocarburos. Así que a lo que iba es que esa ordenanza nos faculta a nosotros, como nos facultó en el momento que Claudio recién nombró hace un ratito en el Teatro Municipal, a poder pedir todos los estudios de lo que es una tomografía eléctrica hasta un Rebeca, porque es el único instrumento municipal que tenemos para poder actuar. No sé si fui claro.
Sí, y yo quería aportar un poquito más, Guillermo, que la verdad que muy bueno lo que dijiste, y aparte de reconocer que vos también estás trabajando en esto desde hace mucho tiempo, y que de nosotros de llegar a buen fin con todo este proyecto, este programa de trabajo, va a ser una colaboración importante porque desde hace años, inclusive el Colegio de Ingenieros de la República Argentina, está pidiendo que esto realmente tome letra en la legislación para tener digamos, una herramienta fehaciente y segura, como es que se está aplicando en otros lados del mundo, y no dejar todo librado a, digamos, a criterios más endebles. Claro, totalmente. Perdón que dialogue, pero ahí me va a retar Adrián seguro. Pero justamente para que se entienda lo que dice Claudio, los criterios de remediación que veníamos teniendo nosotros hasta el 2014, donde la OPS accede y entiende, son la tabla de Holanda, los criterios de remediación de Holanda, o los criterios de remediación de la EPA a través de lo que es la agencia de Minnesota. ¿Qué quiere decir? Que en algunos lugares teníamos que llegar a valores, por ejemplo, imagínense en White, donde tenemos la refinería, que es lo más parecido a Venezuela, que tenemos en el subsuelo de Bahía Blanca, tenía los criterios de remediación que se están aplicando y las resoluciones de remediación del acuífero libre que surca la refinería Elizabeth en Bahía Blanca, están pidiendo valores que son prácticamente inalcanzables y que justamente están basados en el agua, Evian, que prácticamente si usamos, son tiranos, y por eso creo que el método, Rebeca, lo vuelvo a reafirmar, y con los estudios que estamos haciendo en el grupo, creo que uno tiene que remediar en base a la salud y a la utilización de un acuífero, y no a tablas que en realidad no se pueden contemplar, no contemplan todos los aspectos de un entorno. Simplemente eso. Perfecto. Bueno, bárbaro, gracias a Claudia y a Guillermo ahí por aportarnos un poquitito más. Creo que el resto son todas felicitaciones y algunos comentarios para aportar. Obviamente, Hugo Resiga, quédate tranquilo que vamos a dejarle a Victoria el contacto para que después ustedes puedan seguir charlando más sobre el tema. Si nadie más tiene alguna dudita más o alguna consulta para Victoria, daríamos por cerrado, ¿sí? Creo que nadie más, nadie levantó la manito hoy. Así que muchas gracias a todos por estar, a Victoria por tomarse este tiempo de contarnos lo que está haciendo, y bueno, nos vamos a encontrar la semana que viene en otro encuentro más, si Dios quiere, el jueves próximo. Cambiamos un poquito el horario, 18:30, ¿sí? Para recibir a Florencia Gallulo. Así que bueno, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, y a Guillermo y a Claudio que hicieron aportes, y bueno, después voy a leer y me voy a poner en contacto con Hugo. Muchas gracias.